Buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos a nuestros diálogos para un renacimiento sostenible de América Latina. Este es nuestro segundo diálogo, que denominamos América Latina Recuperación para un futuro mejor. El tercer diálogo será el jueves 6 de agosto, donde otros panelistas, líderes de la región, también estarán compartiendo este espacio. Bueno, estos diálogos están coorganizados por la Fundación Futuro Latinoamericano, ABINA, Sistema B y WWF. Les voy a contar un poco de cada organización. Por un lado, la Fundación Futuro Latinoamericano trabaja desde hace más de 25 años y se enfoca en la promoción del diálogo constructivo y el fortalecimiento de capacidades ciudadanas, políticas e institucionales. Sus objetivos giran alrededor de fortalecer liderazgos y facilitar procesos para la concertación de visiones y políticas de desarrollo sostenible, promover una cultura de diálogo y sistemas de buena gobernanza para el cambio hacia el desarrollo sostenible. La Fundación Futuro Latinoamericano es miembro y coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Clima y Desarrollo, CDKM. Por otro lado, la Fundación ABINA es una fundación latinoamericana que promueve la sustentabilidad a partir de procesos colaborativos, generando impactos positivos a gran escala. Para cumplir con su misión, trabaja en Latinoamérica y África, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con innovaciones a favor del cuidado del planeta y el bienestar de las personas. Impulsa procesos colaborativos de cambio con aliados que permiten comprender los desafíos y ofrecer respuestas específicas a cada contexto. Sistema B, por otro lado, es una organización que promueve redefinir el éxito, el sentido del éxito en la economía, para no interpretar las empresas exitosas como aquellas que son más rentables, sino aquellas que generan realmente un bienestar para la sociedad y el planeta. Trabaja en conjunto con todos los actores de la economía, empresas de todos los tamaños y sectores, consumidores, universidades, política pública, medios de comunicación y fondos de inversión, para crear las condiciones necesarias para que el ecosistema de la nueva economía esté presente. En América Latina ya son más de 600 las empresas B certificadas. WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés World Wide Fund for Nature, es una organización no gubernamental fundada en 1961 en Suiza, que se encarga de la conservación del medio ambiente. WWF está presente en más de 100 países y con un enfoque científico se distingue por una combinación de presencia local y alcance global, así como por soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades tanto de la gente como de la naturaleza. Esperamos que estos diálogos sean de mucha utilidad para todas y todos. Bueno, antes de comenzar nuestro diálogo, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. Mi nombre es María José Pacha y en conjunto con Patricia Velasco y Franco Moreno co-facilitaremos este diálogo por parte de la Fundación Futuro Latinoamericano. Una grabación estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link de esta grabación. Por favor, les voy a pedir que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Las preguntas son muy bienvenidas y las pueden escribir en la sección de preguntas y serán contestadas al final por los panelistas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, envíe un mensaje y serán contestadas. Bueno, ahora nos gustaría saber un poco más de ustedes y les queremos preguntar qué sector representa usted. Les vamos a agradecer que puedan contestar esta votación. Tenemos ya más de 130 personas que han ingresado. Es una gran alegría para nosotros poder compartir estos diálogos con ustedes.
Como pueden ver, la mayoría de nuestra audiencia pertenece al sector privado, seguido por el sector público, académico, de la sociedad civil y otros. Bueno, muchísimas gracias por poder participar de este sondeo que nos da una idea de conocerlos más a ustedes. Bueno, tengo el placer entonces de presentarle a la facilitadora de estos diálogos, Yolanda Cacabatze. Es ecuatoriana con amplia experiencia en el ámbito del desarrollo sostenible. Coordinó la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro en 1992, también conocido como la Cumbre de la Tierra. En 1993 fundó la Fundación Futuro Latinoamericano, y en 1998 fue ministra de Ambiente de Ecuador, y también tomó varias posiciones en organizaciones internacionales. Fue presidente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza entre 1996 y el 2004, presidente de WWF Internacional del 2010 al 2017, y en la actualidad es presidenta del Consejo Asesor Externo de WWF América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Yolanda, por estar aquí, y te cedo el... Gracias a María José. Y qué lindo saber que estoy aquí con Marina, con Gabriel, y no te veo. Ahí estás, Gonzalo, ya te vi. Con yo diría, tres personajes súper importantes de nuestra región que nos van a ayudar a pensar en América Latina, ¿verdad? ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Cuando pensamos en América Latina, hay muchísimo que decir, muchas preguntas, muchas incógnitas, pero también muchas emociones y nociones que nos vienen para poder describir a esta región. Y algunos de nosotros latinoamericanos nos hemos puesto de acuerdo para producir una declaración de principios para el futuro sostenible de América Latina. Y es un documento que está en la página web de nuestras organizaciones y de este conjunto de organizaciones, que lo que hacen es proponer algo, que no es todo. Ojo, lo importante es que ninguno de nosotros pretendió cubrir toda la diversidad de riqueza, de problemas y de opciones que tiene América Latina, pero nos hemos enfocado en aquellas que tienen más directa relación con la pandemia y la crisis planetaria en la que estamos. Porque creemos que es necesario hacer algo después, ¿no es cierto? Creemos que el futuro ya no es lo que era hace poco tiempo. Antes podíamos definir al futuro con muchísima facilidad, con una serie de fórmulas generalmente matemáticas y numéricas. Decíamos, esto es lo que va a suceder en América Latina. Este rato no. Ahora es más difícil que nunca. Si antes podíamos predecir para una década o dos, ahora no podemos predecir para una semana o dos, porque los cambios son tan impredecibles en el comportamiento de este virus, en el comportamiento de nuestros gobiernos, de nuestras instituciones, de nuestras sociedades, que apenas podemos mirar a 48 horas por delante y máximo un par de semanas. Lo que sí sabemos es que no queremos volver a lo de antes. La situación en la que estamos en este momento como continente y como planeta es un reflejo de lo mal que estábamos manejando al planeta. Tenemos que aceptar que el planeta está enfermo y la sociedad está en crisis por ese planeta enfermo, y no va a poder haber una sociedad sana en estas circunstancias. Pero cuando digo que no queremos volver a lo de antes, también digo que no queremos atravesar nuevamente una crisis sin estar preparados.
Y no podemos renacer si no tenemos claro a dónde queremos ir y cómo queremos llegar a ese destino que vamos a tratar de definir. Hemos invitado a un grupo de líderes, a 3 líderes maravillosos para ayudarnos a pensar ese cómo queremos llegar y a dónde queremos llegar tras esta pandemia. Pero manteniendo las características de América Latina y cómo queremos contribuir desde América Latina para el resto del planeta. La próxima. La agenda de ahora va a tratar de concentrarse en 3 preguntas importantes. ¿Qué queremos cambiar del pasado, de antes de la pandemia? ¿Qué tiene de riqueza América Latina que puede convertirse en propuesta para el resto del planeta? ¿Y cuáles son los primeros pasos? ¿Por dónde vamos a empezar? Porque el abanico de opciones y de acciones que tenemos y de desafíos que tenemos por delante son tan grandes que tenemos que ser muy estratégicos, es por dónde empezamos. Una vez que tengamos la presentación de nuestros 3 panelistas, vamos a entrar en un proceso de preguntas y respuestas por parte de los participantes y trataremos de llegar a algunas conclusiones basadas en la discusión. Siguiente. La declaración de la cual que les hablaba hace un momento está basada en una serie de principios. Y estos principios son: la ciencia es vital. Tenemos que utilizar la ciencia para sustentar nuestras decisiones. La solidaridad es un principio de América Latina muy rico y sin embargo muchas veces dejamos inclusive de relacionarnos con la solidaridad o de hacer referencia a la solidaridad. Tenemos que avanzar no hacia una economía de números, de cuántos dólares ingresan y egresan, de cómo manejamos esa economía basada en la exportación principalmente, pero no en el bienestar de la sociedad. Y el bienestar es el que tiene que definir lo que significa crecimiento para América Latina. Tenemos que pensar que la crisis que estamos atravesando es tremenda, pero más grave aún va a ser aquella de cambio climático. Y la pérdida de la biodiversidad y el no cumplimiento de ese compromiso que hemos adquirido de trabajar para los objetivos del desarrollo sostenible son oportunidades que creo yo no estamos cumpliendo como deberíamos. Hay una tecnología que a veces nos olvidamos o la mal usamos y que no está al servicio de las soluciones, y que todas estas acciones o propuestas de la sociedad civil, si no tienen un Estado, un gobierno y las instituciones suficientemente fuertes como para acompañar estos procesos de desarrollo, no podemos llegar a ninguna parte. La alianza entre gobiernos y sociedad civil es absolutamente esencial para ello. Y por supuesto, cuando pensamos en la empresa privada y cuando digo yo que no queremos volver a lo mismo de antes, tenemos que pensar que el mundo nos está ofreciendo opciones súper importantes para trabajar los modelos de negocios, modelos que antes no existían y que ahora están a disposición de todas las empresas y de toda la sociedad. Siguiente. ¿Quién no conoce a Marina? Yo creo que es difícil decir que existen ciudadanos de este continente que no conocen a Marina. Y Marina es una líder de nuestro continente y por supuesto de Brasil, que ha trabajado intensamente por promover el desarrollo y el valor de los recursos naturales y el desarrollo en función de la riqueza de los recursos y no en detrimento de esos recursos y ecosistemas. Ha sido concejal, ha sido diputada, ha sido candidata a la presidencia de Brasil, ha sido ministra del Ambiente de Brasil
Y tiene muchísimas lecciones, pero no solamente las lecciones de su gestión, lo que tiene es una sabiduría que le sale del alma y que es la que va a compartir con nosotros al tomar parte en este panel. La siguiente. Tendremos también a Gonzalo. Gonzalo es un personaje que en este momento ocupa un puesto fascinante, que es liderar la voz de la sociedad civil alrededor de cambio climático. Se me fue la palabra. Y tenemos aquí a una persona que viene a jugar ese papel tras una experiencia maravillosa que se basa en varias emprendedurías en el sector privado y en la creación de Sistema B en América Latina. Gonzalo es uno de los creadores de un movimiento y un proceso que en este momento crea una presión maravillosa en el sector privado y en general en la sociedad. Siguiente. Gabriel Quijandría. No voy a decir, Gabriel, cuántos años atrás que estamos ya en contacto, pero son más de un par de décadas, porque Gabriel está encabezando procesos relacionados con los recursos naturales y el ambiente varias décadas y desde varias iniciativas. Este rato es el viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales en Perú, pero su experiencia acumulada a través de procesos como el haber dirigido en la región programas que tienen que ver con los Andes amazónicos, que tiene que ver con el manejo sostenible de nuestros ecosistemas regionales, como presidente del Fondo Verde del Clima, ha trabajado con el Nature Conservancy en Perú y ha sido director técnico del Fondo para Áreas Naturales de Perú. Y cada una de esas experiencias han enriquecido esa capacidad que tiene Gabriel para negociar, para escuchar y para ofrecer soluciones. Doy una bienvenida muy grande a nombre de todos quienes están participando en este diálogo, a los tres. Y pasas a la siguiente, por favor. Y vamos a iniciar ya este diálogo y como les decía hace un momento, después de la presentación de los tres panelistas, vamos a tener, espero que un tiempo largo para preguntas y respuestas. Yolanda, agradecería que coloques tu video, que no se te ve, se ve tu fotografía, disculpa. Ahora sí. Ahí está. Gracias, millón. Ahí estoy, gracias mil. Ya no tengo una presentación delante. A mí me gustaría empezar con Marina. Y Marina, la pregunta para ti y nuestros otros panelistas, Gonzalo y Gabriel, es ¿a dónde queremos llegar? Sabemos que no al mismo punto de antes y sabemos que queremos un modelo diferente y un futuro diferente. Pero ¿cómo defines tú ese futuro, esa visión para América Latina en un planeta convulsionado? Marina, por favor. Obrigada, Yolanda, Gonzalo, Gabriel. É um prazer estar com vocês novamente nesse diálogo. Parabéns por essa iniciativa tão relevante. Acho que a pergunta, ela nos obriga a pensar numa das perguntas que fizestes, daquelas que são perguntas instigantes. O que queremos mudar do que temos antes da pandemia? E agora, com o agravamento dessa crise, aonde queremos chegar? Acho que queremos chegar, em primeiro lugar, numa sociedade que seja em um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, mas sustentável não apenas do ponto de vista das respostas econômicas ou até mesmo ambiental, que seja sustentável também do ponto de vista social, cultural,
político, ético e, eu diria, até mesmo estético. Queremos um outro modelo de desenvolvimento, não pensando esse novo modelo apenas como uma forma de fazer. O que vamos fazer é muito importante. Como vamos produzir, como vamos consumir, como vamos nos relacionar uns com os outros, com a natureza, com a gente mesmo, como vamos fazer. Mas eu acho que nesse novo modelo o grande desafio está posto naquilo que eu insisto, não é? É o que queremos ser nesse novo modelo. Qual é a visão de mundo? Qual é a forma, não é, de pensarmos essa nova utopia, que eu chamo de uma utopia sustentabilista. A utopia sustentabilista pressupõe a superação de muitas das coisas que temos hoje, na realidade que agora está sendo exposta pela pandemia de uma forma profunda, radical. Não é? Por exemplo, as imensas desigualdades sociais é algo que não queremos no novo modelo. Queremos superar essas desigualdades, inclusive por mecanismos que nos levem a ter igualdade de oportunidade para as pessoas. Queremos romper com o ciclo vicioso de uma governança que, até agora, tem possibilitado mais degradação ambiental e mais injustiça social, em que pese ganhos que alcançamos, mas que já não dão conta dos imensos desafios que temos. Uma governança que seja capaz de integrar o melhor que produzimos até agora, de reparar os erros que foram realizados e, sobretudo, de inventar novos processos, de criar novas estruturas que sejam mais flexíveis, uma visão que não queira homogeneizar os sonhos nem diluir as diferenças. Queremos um modelo em que as prioridades, né, e a destinação dos recursos, tanto os recursos financeiros quanto os recursos em termos de tecnológicos, de conhecimento e humanos, e eles possam ser alocados para produzir uma nova economia, inclusive para nós da América Latina, sobretudo, o que nós chamamos de uma bioeconomia, que se criem novas cadeias de valor a partir da biodiversidade, e isso significa a realocação do capital. O capital está sendo usado para produzir mais destruição ambiental da natureza, mais aquecimento global e mais desigualdades sociais e concentração de riqueza. Realocar esses recursos nessa nova sociedade, aonde, não é aquilo que você sabe muito bem, Yolanda, das empresas B, não é? O que importa não é mais dinheiro, o que importa são mais serviços, mais produtos, um ciclo de prosperidade, não é, que tem o lucro admirável e não o lucro predatório. Marina, te interrumpo porque acabas de topar un tema que está en el corazoncito de Gonzalo, que es sí, una nueva forma de hacer empresa. Sí. Una nueva forma que tenga una visión, una estructura, una flexibilidad, pero sobre todo que tenga un objetivo diferente a lo que hemos visto durante el último siglo de cómo se define a una empresa. Gonzalo, me encantaría saber, desde tu experiencia en la creación de Sistema B, ¿cómo ves esa evolución y la contribución de esa idea hacia ese mundo diferente que lo describe muy bien Marina ahora y que vamos a tratar entre todos de resolver? ¿Qué queremos que sea diferente de la prepandemia hacia el futuro? ¿Qué queremos? ¿Cómo definimos ese futuro? Gonzalo, por favor. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias a los organizadores del encuentro. Marina, Gabriel, un gusto también y un honor estar con ustedes. Yo efectivamente querría de alguna u otra forma mostrar también cuánto ya ha cambiado. No es solo
focalizarnos en lo que queremos que sea. Yo creo que es importante que empecemos a tomar en consideración cosas que ya han cambiado y que están desde luego en el centro de la mirada de las empresas B. Hay dos conceptos que son fundamentales que hoy en día están en el centro de nuestra conversación y están en el centro de la lógica de las empresas B, que son, por un lado, la empatía. Hoy en día estamos comportándonos de forma mucho más empática. Muchos de nosotros estamos guardando una cuarentena que nos tiene encerrados en nuestras casas o en nuestros lugares donde vivimos, no necesariamente porque nosotros estemos enfermos o con peligro de enfermarnos. Es porque estamos preocupados de no ser potencialmente un agente que mueva la infección hacia potencialmente alguien que se pueda enfermar y que sea potencialmente de un grupo de la población más vulnerable y que potencialmente llegue a un sistema de salud que esté saturado. Todos esos supuestos asumen que yo me estoy comportando mejor por la búsqueda del bien común, mejor por atender las necesidades de alguien que yo quizás nunca voy a conocer. Ese simple acto, el de cuidar la cuarentena, el de ponernos una mascarilla por el bienestar de los otros, es algo que yo creo que tenemos que empezar a atesorar y colocar ahora para continuar en el centro de nuestras acciones. El segundo tiene que ver con la resiliencia. Es sorprendente cómo hoy todos estamos empezando a hablar de cuán poco resilientes fueron nuestros sistemas. Marina lo explicaba sumamente bien, esta lógica de necesitamos un sistema más resiliente, que sea capaz de resistir embates que tú mismo bien lo decías, Yolanda, van a venir, están presentes. La crisis climática no guarda cuarentena, está aquí. Y por lo tanto la resiliencia, no solo como una capacidad de adaptarnos a esos potenciales riesgos, sino que la resiliencia como la capacidad también de organizarnos culturalmente en base a tomar en consideración aspectos que antes despreciábamos, es algo que está tomando muchísima fuerza. Como tercer elemento, la ciencia. Y la ciencia con una capacidad sorprendente de romper paradigmas. Esos elementos son elementos que han estado presentes siempre en la mirada de las empresas B, donde, como bien decía Marina, nosotros buscamos, y me encantó el concepto, así que lo voy a citar a partir de ahora, el lucro admirable, esta lógica de decir, yo busco resultados financieros, pero en base a haber generado valor social y medioambiental, ha estado siempre también basado en un criterio que también se ha estado moviendo más, creo yo, en estos días, que tiene que ver con la economía del donut, bien expuesto por Kate Raworth, donde dice, no debiéramos tener una expectativa de crecimiento y de progreso por debajo de los límites fundamentales de dignidad para todas las personas, y no debiéramos aspirar a un crecimiento y un progreso que supere y abuse de los servicios ecosistémicos. El movernos con la capacidad de las empresas, con la capacidad de lograr desarrollo, la creatividad, en ese margen nos va a permitir abrazar un concepto que está, como bien decías tú, en el centro de las empresas B, y solo para redondear ahí, quisiera hacer, por supuesto, reconocimiento a mis cofundadores, digamos, yo no soy creador del Sistema B, soy un co-creador muy orgulloso de este movimiento, con Pedro Tarac, con Juan Pablo Arenas, María Emilia Correa, que son parte, con Marcel Fukuyama, gente que además queremos mucho y a los cuales admiramos profundamente, y sin quienes no podríamos haber creado algo tan lindo, y que se ha estado expresando también. Parte de lo que ha ido cambiando, la pandemia ha dado espacio para que ideas como esa florezcan. Hace pocos días veíamos una columna o una entrevista a Emmanuel Faber, el CEO de Danone, explicando cómo el movimiento de las empresas B está encontrando en esta crisis su momento para mostrar que existe una posibilidad distinta de aquello que hemos hecho mal en el pasado. Súper. Gonzalo, me encanta tu optimismo. Ya estamos en el cambio. Ese cambio ya inició y no es una cosa nueva. Hay que generar nuevos cambios también. Yo siento, Gonzalo, y eso para la segunda ronda, para cualquiera de ustedes tres que lo quiera tomar, me encantaría que profundicen en cómo vamos a lograr que importantes sectores de la sociedad latinoamericana y del resto del mundo están esperando que se acabe la pandemia para volver a lo mismo, y que no hayan tenido la oportunidad de reflexionar y de utilizar este periodo de reclusión y de meditación para visualizar algo diferente, y que tampoco han recapacitado de que estamos como estamos por el mal manejo y la mala relación entre el ser humano y la naturaleza.
Mil gracias, Gonzalo. Y Gabriel, tú has estado trabajando en decisiones que van desde inversiones para la conservación hasta decisiones de política pública para el manejo de los recursos naturales en tu país, pero también en la región, especialmente en la región amazónica. Uno de los temas y las preguntas que tenemos que hacernos obligadamente es cómo vamos a trabajar juntos entre países. Porque Perú no se salva si es que sus vecinos no comparten la misma visión. Ni tampoco el Ecuador, ni tampoco Argentina, ni Brasil, ni Nicaragua, ¿no es cierto? Si no trabajamos y definimos esa visión en conjunto, vamos a poder hacer muy poco. ¿Sientes tú que podemos, Gabriel, apuntar a esa, no sé si es utopía, pero sí a ese ideal de construir una Latinoamérica más fuerte, más visionaria, más coherente con lo que tenemos y con lo que debemos ser? A ver, yo creo que sin duda deberíamos aspirar a ello, ¿no? No va a ser sencillo. América Latina es la región más dispersa en términos, por ejemplo, de la negociación de cambio climático. La región con más cantidad de grupos distintos y con distintas posturas respecto de la negociación internacional de cambio climático es América Latina. Más que Asia, más que África, que tienden a tener posturas mucho más articuladas y mucho más alineadas entre los diferentes países, en función de reconocer que hay temas que cruzan a todos los países y todas las realidades y no diferencian pues a veces incluso niveles de desarrollo o condiciones distintas. Y yo creo que en el caso de América Latina el componente integrador, o si, digamos, el hilo con el cual deberíamos coser el tema, es el tema de la importancia de la naturaleza entendida como diversidad biológica. Todos nuestros países son altos en diversidad biológica, bueno, algunos más que otros, pero todos, en general, los países de América Latina tienen esa característica, están por encima del promedio en términos de su diversidad biológica y, por tanto, la importancia de los ecosistemas y de las contribuciones de que estos ecosistemas dan para la vida humana en los términos que utiliza ahora IPBES, son fundamentales. Entonces, esta nueva respuesta frente a la coyuntura actual tiene que incluir de manera muy explícita en la caja de herramientas, ¿no? en el toolkit de respuesta a los ecosistemas. Y la respuesta ambiental o el tema ambiental tiene que estar extremadamente presente. ¿Por qué? Porque además el COVID-19 o la situación que estamos viviendo tiene unos determinantes ambientales fuertísimos, grandísimos, que hacen que si no incluyes de manera fuerte la variable ambiental y atender una serie de temas de la agenda ambiental, la solución lo único que va a hacer es, como decías tú, Yolanda, los planes de reactivación lo que van a hacer es una vuelta en círculo para regresar al mismo sitio en 5 o 10 años más. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Y tan retadora y complicada como es la situación actual, ¿no? En términos del impacto económico, por ejemplo, este estudio de CEPAL que ha salido esta semana, que muestra, no sé, pues tendencias de decrecimiento de hasta el 10% del PBI en la región, solamente va a poder revertirse si es que salimos de la caja y dejamos de pensar únicamente en, a ver, ¿cómo hago para profundizar aquellas políticas que me llevaron a la situación actual? ¿No? O sea, ¿cómo pienso cosas que estén fuera del canon que ha estado establecido hasta ahora? Y ahí varios de los principios que están en la declaración son importantes. El tema de la ciencia, ¿no? O sea, los ministerios del ambiente cada vez más tienen una exigencia, por ejemplo, a manejarse en esta lógica de la toma de decisiones basada en evidencia, ¿no? O sea, cómo genero números duros y data que demuestren que lo que yo estoy haciendo es bueno en términos ambientales, pero también si puedo incluir información económica y mostrar que es más rentable o más, ¿no? En el largo plazo, mejor aún. Pero no solamente nos toca a nosotros, los que creemos en el tema ambiental, mejorar nuestra numerología y la presentación de estos datos duros,
sino también sincerar los datos de los otros, ¿no? O sea, ¿por qué se le cree a un ingeniero de carreteras que quiere, a partir de su experiencia únicamente en la costa o en la sierra peruanas o ecuatorianas, nos quiere vender la maravilla de una carretera mal hecha y que conecta la nada con la nada en el medio de la selva tropical? O sea, ¿por qué él tiene este derecho a decir, bueno, oye, no, yo tengo data dura que me respalda? Sí, pero se aplica a otra realidad, no a la realidad a la cual la quieres aplicar. Entonces, hay ahí un elemento, pues, de injusticia. Nosotros estamos obligados a demostrar de manera mucho más fuerte y mucho más robusta nuestro discurso que el discurso ya establecido, que a veces que te dice, no, pero yo tengo la data de los ingenieros. Sí, claro, pero la data de los ingenieros generada en la década de los 40, en la década de los 50, o generada en un ámbito que no tiene nada que ver con este otro que me estás planteando, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay que empezar a mover parte de la discusión. En el Estado va a ser más complicado que en la sociedad civil o que en el sector privado. Yo creo, como señalaban Marina y Gonzalo, que estos dos ámbitos, estos dos estamentos están mucho más avanzados en términos de su madurez y su capacidad de mover las cosas o adelantar la nueva mirada que el Estado. O sea, el Estado siempre va a ir un poco más atrás. La idea es que no se quede demasiado atrás, ¿no? O sea, y que esté en capacidad de responder y de alcanzar lo antes que se pueda la dinámica de la sociedad, ¿no? La dinámica de la sociedad, sea en sus procesos sociales o de sociedad civil organizada, o incluso en los procesos empresariales, ¿no? Los procesos comerciales que se mueven a otra velocidad. Así es. Gracias. Así. Gabriel, en la segunda ronda me encantaría que reflexiones, nos ayudes, más bien dicho, a reflexionar. Si tenemos que caminar hacia una nueva visión de América Latina, aquellos que estamos metidos en el ámbito del manejo de los recursos naturales y el ambiente, tendremos a futuro, y qué debemos hacer para ello, la capacidad de mercadear, entre comillas, mejor la importancia y el valor de la naturaleza, de los ecosistemas y de los recursos naturales. Porque siento a veces que en eso hemos fallado y que por eso el resto de la sociedad nos ve a nosotros como los que tienen el capricho de la conversación y creen que es un capricho y no una necesidad vital, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que tenemos un desafío importante. Pero vuelvo a Marina. Marina, de todas esas riquezas de América Latina que sabemos que están ahí y de las que nos sentimos orgullosos, ¿cómo o qué riquezas, qué valores podemos contribuir desde nuestra región hacia el resto del planeta? Marina. Bem, acho que a América Latina pode dar uma contribuição muito particular, muito nova, porque temos, como já foi dito por Gabriel, uma imensa quantidade de riquezas naturais. E essas riquezas naturais, agora, elas estão sendo vistas não apenas por nós, ambientalistas, mas por empresas, por alguns governos e por organizações internacionais ligadas ao setor econômico, como é o caso do Fórum Econômico Global, que acaba de estar lançando um relatório que diz que é possível gerar cerca de 10 trilhões de dólares por ano a partir da natureza e de gerarmos algo em torno de 395 milhões de empregos a partir da natureza. A nossa região, ela tem uma quantidade muito grande de recursos minerais, de recursos ligados à água, ligado aos ventos, ligado a grande quantidade de insolação, além de riquezas paisagísticas muito, muito maravilhosas e uma diversidade cultural fantástica.
Então, é possível criar novas cadeias de valor, não tenho dúvida, a partir dessas imensas riquezas naturais que temos, de todas essas riquezas, e não apenas de suas belezas. Esse é o grande desafio que está posto, mas para isso, eu insisto, vamos ter que realocar os recursos. Não dá para continuar fazendo a mesma coisa, dando 1% dos investimentos para as atividades produtivas voltadas a criar novas cadeias de valor, novo valor associado à biodiversidade, e a outra parte do recurso, a maior parte, ser investido na velha economia. Agora, essa inversão precisa acontecer, e eu estou vendo que grandes investidores já estão dizendo, pelo menos aqui no Brasil, para o Bolsonaro e para as empresas do agronegócio, que não vão mais investir aqui se continuar destruindo a biodiversidade, não respeitando os povos indígenas. Acaba de ser lançado um manifesto por 17 ex-ministros da economia aqui no Brasil, sugerindo que o Brasil precisa, sim, de uma bioeconomia. Então, eu sinto que, paralelo a esse mundo que estamos vendo agora se desmontando, tem outras possibilidades de um novo ciclo de prosperidade, mas é preciso criar os marcos regulatórios nos governos que levem ao financiamento, tanto público quanto privados, dessa nova economia, que os governos passem a ser os garantizadores, os garantidores, não é, daqueles que precisam desses investimentos e que não têm como garantir. Eu sinto que há uma tendência, e paro por aqui, no mundo que está acontecendo, que é, mais do que honrar os recursos que vão ser investidos daqui para frente, as pessoas querem ver honrados os compromissos em relação à redução de CO2, em relação à redução de perda de biodiversidade, em relação à criação de novas cadeias de valor, em relação a novas formas de incluir pessoas socialmente, economicamente, de valorizá-las culturalmente. Así es. Marina, en los medios de comunicación escuchamos casi todos los días, pero definitivamente todas las semanas, que los países desarrollados asignan billones y trillones para las empresas de siempre, para las empresas más grandes, para las que están supuestamente perdiendo parte de su futuro, de la rentabilidad futura. Y apenas unos pocos millones para las empresas nuevas, las bioeconomías, las que están generando nuevas cadenas de valor que tú mencionas con tanto énfasis. Y definitivamente por ahí no va la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta exige pensar nuevamente en qué significa un mundo diferente y por qué tiene que ser diferente. Y las contribuciones de América Latina que tú mencionas, desde los recursos naturales hasta la cultura, evidentemente tienen que ser parte de esa contribución. Gracias, Marina, y luego pasamos a una tercera ronda. Gonzalo, cuando tú piensas en la pequeña y en la mediana empresa, ¿y cuál es su aporte a la economía del continente? ¿Y cuál es su potencial de contribución, no solamente dentro de la región, sino hacia afuera? ¿Cómo le piensas? ¿Qué visión tienes de ello? A ver, yo creo que lo explicaste muy bien tú al inicio o al final de la reflexión con Marina, ¿no? El potencial que existe en invertir de distintas formas. A ver, Gabriel, yo creo que está con el micrófono encendido y de ahí viene el ruido. Yo creo que la necesidad de invertir o la oportunidad que representa invertir en estas empresas pequeñas tiene todo que ver con que una de las cosas que estamos viendo de forma acelerada, y tú lo ponías muy bien al principio cuando decías, no es que ya nos tengamos que preparar para lo que va a pasar
en meses o en semanas, es que ya no somos capaces de identificar lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? En días, a veces en horas, el mundo nos sorprende cómo está cambiando. Lo que está pasando ahí es que de alguna forma lo que cambia es el parámetro de lo imposible. Aspectos que nosotros considerábamos que eran casi absurdos o irresponsables en el pasado, hoy se llama nueva normalidad. Y entonces cuando nos paramos desde ahí, cuando entendemos que lo que se nos está presentando es realmente esa capacidad que siempre creímos que teníamos, ¿no? Yo escribí una columna que va a salir mañana en que digo, es impresionante la cantidad de millones de dólares que nos hemos gastado en seminarios y cursos y talleres sobre creatividad y innovación. Bueno, en teoría nos estamos preparando para esto, para el momento en que lo que había que hacer era cambiar rápidamente y radicalmente y abrazar lo imposible. En eso estamos. ¿Qué aspectos, más allá de, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto mismo? Si nosotros hubiéramos dicho, vamos a hacer un webinar hace un año atrás, hace 6 meses atrás, la gente habría dicho que esto quizás era concebido como de poca calidad. Habría dicho que nosotros estábamos mostrando poco nivel de compromiso al no viajar y tomar un avión y gastar dinero y emitir gases de efecto invernadero para juntarnos personalmente porque el valor radicaba en ello. Hoy nos damos cuenta de que ese era un error. Y por lo tanto, nuestra lógica de transportarnos está cambiando. Nuestra lógica de emitir gases de efecto invernadero y contaminación local está cambiando. Pero fundamentalmente lo que está cambiando es nuestra comprensión de nuestras necesidades. Nos hemos dado cuenta que necesitamos otras cosas. O hay cosas que teníamos y que abrazábamos y que valorábamos y que ya nos damos cuenta de que no solo no son necesarias, sino que muchas veces eran fuente de destrucción de valor. Entonces, la lógica de las empresas B, la lógica de estas empresas innovadoras, que son más rápidas, que son más flexibles, que han construido una cadena de valor con sus proveedores, con, por supuesto, sus equipos, con sus accionistas, permite actuar de forma más rápida. Hoy la virtualidad nos está ofreciendo una capacidad de innovar que sin lugar a duda es un espacio donde las empresas B se mueven más rápido. Pero también el mundo de la energía hoy en día nos damos cuenta que es mucho más valiosa a veces cuando es distribuida que cuando es centralizada. Nos damos cuenta de la importancia de migrar rápidamente de esta lógica que nos hemos comprado durante un siglo o más, de esta adicción a los combustibles fósiles, de un amor hacia el aire puro y por lo tanto la energía que contribuye a limpiar el aire. Incluso un componente esencial cuando hablamos de empresas que tienen esta lógica de valorizar desde la cultura, desde el propósito, los criterios ESG, medioambientes sociales y de buena gobernanza. Eso está siendo también captado y fortalecido por el sector financiero. Todo eso, si lo juntamos con lo que explicaban muy bien Gabriel y Marina, me encantó el concepto de Gabriel de diversidad biológica como nuestro concepto fundamental. Si nosotros somos capaces de aterrizar eso en nuestra capacidad productiva, en nuestra capacidad emprendedora, en las millones de pequeñas y medianas empresas que componen gran parte de la fuerza laboral de nuestro continente, vamos a ser capaces de salir adelante con ese optimismo que tú me resaltabas al inicio. Déjame decirte que yo todos los días me levanto muy realista y elijo ser optimista porque creo que somos capaces de salir de esto fortalecidos respecto de cómo entramos. Muy lindo. Gonzalo, me encanta eso y me voy a tomar un minuto para contar una anécdota de Monseñor Tutu de Sudáfrica, que cuando le preguntaron si era un optimista o un pesimista, él dijo, soy prisionero de la esperanza. Y me encanta esa respuesta porque creo que todos los que estamos en esta discusión sobre el futuro de América Latina somos prisioneros de la esperanza y creemos que es viable, que es posible, que hay potencial, que hay un futuro y que nos toca trabajar en conjunto para poder llegar a eso. Y me gustaría, para la tercera ronda, Gonzalo, que hicieras también una reflexión de si el mundo actual y aquel que vemos como deseable va a privilegiar a esa nueva forma de hacer empresa, donde se revaloriza, donde hay un renacimiento, ¿no es cierto?, del concepto, de la definición de para qué sirve la empresa y cómo contribuye al desarrollo o al subdesarrollo. Gabriel,
Me encanta tu experiencia y tu forma de expresar la importancia de la claridad del manejo de los recursos naturales y de la necesidad de aceptar e interiorizar en todos nuestros gobiernos, gobernantes y sociedad civil que la naturaleza y los ecosistemas son el más importante seguro de vida y seguro de enfermedad. Y definitivamente eso no existe todavía en la sociedad latinoamericana. ¿Cómo crees tú que podemos desarrollar ese y otros conceptos para proponer desde nuestra región una forma diferente de ver al ecosistema y de valorizar a la naturaleza y a los ecosistemas? El micrófono, Gabriel. Ya está. Sí, no, creo que sin duda que hay que mantener el componente sólido y fuerte vinculado a los temas biológicos, de representatividad, de endemismo, o sea, los temas que han movido pues en gran medida las decisiones de creación de áreas protegidas o de establecimiento de ciertos esquemas de manejo sobre conservación, pero creo que eso hay que combinarlo con alguna información que mueva la aguja mental de tomadores de decisión para los cuales estos otros temas más biológicos, más de las ciencias naturales, no significan nada o significan poco, ¿no? O sea, no los mueven a ellos en términos de ánimo. Claro, ahora tenemos la variable adicional del tema de la salud, ¿no? O sea, cuán arriesgado es degradar un ecosistema, no solamente en términos de la pérdida de diversidad biológica, de la eventual pérdida económica que podría haber, sino además el riesgo que implica en hacer más factibles pandemias o zoonosis como el COVID-19. Entonces, creo que por ahí hay que trabajar de manera mucho más cercana, rompiendo fronteras entre diferentes comunidades de conocimiento, ¿no? O sea, a ver, ninguna comunidad de conocimiento es sencilla o está presta a bajar sus defensas y empezar a trabajar con el otro, ¿no? O sea, los médicos junto con los biólogos o con los ingenieros forestales se miran pues así de lejitos nomás, ¿no? Y dicen, sí, muy interesante tu tema, pero hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, ahí hay que, o sea, varios tenemos que salir de nuestra zona de confort y poder empezar a generar un lenguaje común. Lenguaje que además, creo yo, se está construyendo por lo menos en lo que tiene que ver con los temas económicos, ¿no? O sea, los estudios de la Comisión Global sobre Cambio Climático y Economía, ¿no? Que han salido durante los años anteriores y a los cuales se empiezan a unir pues una serie de estudios, el estudio Stern o ahora el estudio Dasgupta que estaba siendo preparado para la COP 15, o estos últimos que han salido estas últimas semanas de la campaña para la naturaleza de 30 por 30, o uno que ha salido ayer del World Economic Forum sobre naturaleza y negocios, que muestran pues que, o sea, las inversiones en restauración, las inversiones en naturaleza son altamente rentables. O sea, lo común en todos estos informes es que muestran, estos de las últimas semanas, es que muestran retornos de 5-1, ¿no? O sea, inversión puesta en recuperar manglares o en restauración, devuelve $5 por cada dólar invertido. O sea, en el caso peruano, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio económico que se hizo el 2017 que demostró que cada dólar invertido en el sistema de área protegida devolvía 40 en ingresos directos por actividad turística asociada al turismo de área protegida. A ver, Gonzalo, que es empresario, dime si ese no es un negociazo, o sea, ningún otro negocio impulsado por el Estado tiene ese nivel de rendimiento, y dudo que muchos desde el sector privado incluso tengan esa tasa de rendimiento. O sea, hay que hacer eso más evidente, hay que hacer eso más visible y decir, miren, o sea, yo no te estoy pidiendo un dinero para hundirlo en un pozo sin fondo, te estoy pidiendo dinero para generar ingreso, además ingreso, por lo general, si está vinculado a áreas protegidas o actividad en áreas protegidas, muy probablemente en una zona remota,
o en una zona en la cual el Estado no haya llegado y que los servicios sociales y la actividad económica sea marginal. Entonces, esos $40 que son buenos y espectaculares en cualquier sitio, en ese sitio perdido, ahí en la punta del país, valen 100 veces más. 100 veces más. O sea, y creo que ese es el camino al cual tenemos que movernos, ¿no? Gracias. Así es, así es. Gabriel, este rato, a todo lo que tiene que ver con conservación y manejo, restauración de ecosistemas, manejo de recursos naturales, se ve como un gasto, no como una inversión, ¿no es cierto? Y ese clic mental, ese cambio, tenemos que lograrlo, yo diría, con urgencia. Y si yo tuviera que decidir con qué pasos vamos a empezar, probablemente me iría por ahí, la necesidad de educación y de cambio de mentalidad. Pero les quiero preguntar a ustedes, ¿por dónde empezar? Porque no estamos en un agujero negro, pero estamos en una situación súper difícil que requiere que cambiemos de forma de comportamiento en nuestras sociedades, de consumidor y del productor, de la sociedad civil, de la estructura de los gobiernos y del mandato que tienen los gobernantes. ¿Por dónde empezamos, Marina? Eu gosto muito de imaginar as coisas, primeiro no terreno das ideias, e de como isso, dos compromissos, como isso se traduz nas nossas ações práticas. E ainda que eu seja apaixonada pelas ideias como uma forte forma de convencimento para se fazer qualquer empreitada, a urgência é tamanha que estamos vivendo, como falastes, Yolanda, que o tempo está exigindo agora que, mais do que narrar nossas ideias, devemos narrar nossas experiências. Então, agora é chegado o momento de pegar todas essas boas experiências e mostrar o quanto elas são viáveis e tentar convencer os governos, as empresas, de que elas precisam ganhar urgentemente escala. É por aí que vamos começar. A destinação dos recursos para dar escala a esses investimentos, uma série de regramentos, de requerimentos ambientais e de sustentabilidade que já estão à nossa disposição, mas que precisam ser cumpridos para que não se tenha que fazer uma competição desleal com aqueles que continuam tendo recursos de financiamento subsidiado, tenham seus produtos sendo colocados no mercado com vantagens comerciais porque não cumprem com requerimentos ambientais. Por aí já é um bom começo. E tem uma coisa que é preciso nessa ideia de uma educação, não é, para esse novo ciclo de prosperidade, é ampliar cada vez mais a compreensão de que não é porque às vezes estamos falando, estamos concordando, que já está acontecendo. É preciso começar, como eu disse, por exemplos muito concretos. Agora é a vez muito mais da narrativa do que se faz, do que daquilo que se formula para dizer. É pensar o que já está feito. E tem muita coisa, de fato, sendo feita, mas ainda sem a potência necessária, ainda sem os recursos tecnológicos, sem os recursos humanos, sem os recursos financeiros, sem os recursos de cadeias de inserção de mercado e de comércio. Né? E, por último, é preciso começar fortalecendo cada vez mais nossa democracia. A América Latina está vivendo um momento difícil. Muitas coisas que haviam andado bastante aqui no Brasil, ainda que com dificuldade, em função de uma visão autoritária, antidemocrática, anti-direitos humanos, anti-povos indígenas, anti-natureza. Está tudo indo por água abaixo se não cuidarmos adequadamente, né, de tratar com que a democracia seja democratizada
e cada vez mais valorizada por sua capacidade de dar respostas, tanto individuais quanto coletivas, podemos inviabilizar todos esses esforços que agora estão postos. Por último, acho que tem um começo que vai além das nossas fronteiras. Hoje, a União Europeia trabalha muito fortemente para uma agenda de um recomeço sustentável. Se ganharem os democratas nos Estados Unidos com esse compromisso igual, acredito que o ponteiro da agenda da sustentabilidade muda numa outra direção e a América Latina precisa estar preparada urgentemente, empresas e governos, sob pena de começarmos a ver um processo de precificação do carbono, não é, de taxação de produtos carbono intensivo, e nós não fizemos o dever de casa. Então, temos que fazer o dever de casa, cada vez mais energia limpa, cada vez mais valorizar a nossa bioeconomia. Não podemos ser vistos como um problema para os nossos produtos, temos que ser um selo de qualidade. Isso já é um bom começo. Súper. Marina, fantástico. Yo siempre tengo una seria preocupación cuando América Latina dice los culpables son los otros, en lugar de asumir que nosotros también somos responsables de varios procesos de deterioro. Pero nos gusta señalar a los otros como malos y quedarnos nosotros en una posición neutral o de buenos. Y lo que tú dices, toda la razón, pero me encanta que tú menciones el tema de democracia porque va directamente a uno de los problemas más serios de la región. No porque todos tengan problemas de democracia, sino porque todos sufrimos de una falta de iniciativa de repensar nuestras instituciones democráticas que tienen que cambiar. Algunas tienen un modelo de más de 100 años, ¿no es cierto? Y eso no funciona, especialmente para después de esta pandemia. Y el tema de cambio climático, ¿no es cierto? Temas tan básicos como la energía limpia y el usar el potencial natural de nuestro continente es casi obligatorio. Gonzalo, ¿por dónde empezamos? Mira, yo creo que hay ciertas luces de aspectos que ya se están consolidando. Decía uno de ellos que es importante, que va a ser también un catalizador más allá de todo lo que explicaba Marina, de las condiciones políticas, que esperamos sean condiciones políticas que fluyan favorablemente. Tenemos toda la fuerza del sector financiero. Y es un sector financiero que ha visto cómo las inversiones que estaban ancladas en menos consideraciones sociales y medioambientales, en peores prácticas de gobernanza, han tenido un comportamiento peor respecto de similares que sí tenían esos componentes que se llaman ESG, ¿no? En medio ambiente, social y de gobernanza. Entonces, esa métrica de riesgo yo creo que quedó mucho más consolidada, está quedando mucho más consolidada y por lo tanto yo espero un fuerte avance de inversiones con criterios ESG, donde vamos a ir viendo cómo se van a desarrollar cada vez más las métricas adecuadas para identificar lo que es y lo que no es. Desde ese punto de vista, tenemos también esta fortaleza en América Latina de ser una zona en el mundo con un número importante de empresas B y fundamentalmente un número importante de empresas B per cápita, que muestran cómo pueden operar en mercados basados en el criterio ESG. Después, el mundo energético. Hemos visto cómo durante estos meses no solo el petróleo ha caído de precio, sino que también ha tenido poquísimo consumo, digamos, ha mostrado más bien la inestabilidad de los combustibles fósiles, algo que ya sabíamos desde la crisis del 73 y antes, digamos, sabíamos que estábamos adictos a una fuente energética inestable, indeseable desde el punto de vista de las externalidades negativas que genera, y con toda esa riqueza que tenemos en nuestra región, el potencial que tenemos de migrar al hidrógeno verde, el potencial que tenemos de que todas nuestras matrices sean limpias, a partir de todas las energías renovables que son abundantes en nuestra región. Esa riqueza la tenemos que potenciar, no solo por el bien de nuestra región, sino que también como un factor que podemos llegar a exportar. Y el tercero que me gustaría resaltar está muy linkado a lo que dijo Marina, de la capacidad de conectarnos con los nuevos mercados de carbono, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con vender capacidad de secuestro de carbono
hacia los suelos, sino que también la capacidad de castigar aquellas actividades que sean contaminantes. Desde ese punto de vista, la oportunidad para mí se refleja en la agricultura regenerativa. Si nosotros somos capaces de fortalecer una capacidad de producir alimentos que hoy tenemos, de la cual estamos orgullosos como región, pero ya no solo lo hacemos maximizando la productividad de ellos, o eventualmente el bienestar que generan como elementos nutricionales, sino que con la capacidad que tengan no solo de dejar de destruir la naturaleza, valorar la riqueza que existe en la naturaleza, y tengan la capacidad inclusive de agregar valor a través de la regeneración de los ecosistemas, y eso con el potencial de verse reflejado en un consumidor que cada vez va a valorarlo, pero sobre todo también un sistema global que va a tener que apreciar los servicios ecosistémicos que se están regenerando en lugares como nuestra región. Yo me gustaría concentrarme en esos tres elementos como señales de esperanza de algo que se está fortaleciendo durante la pandemia y que nos puede permitir salir adelante con muy buenas luces. Me encanta, gracias Gonzalo. Más empresas B que estén pensando en sociedad, ambiente y gobernabilidad. Más movilización de la energía fósil hacia la renovable y una agricultura regenerativa. Esas dos palabritas juntas tienen un futuro impresionante en nuestro continente. Gracias, Gonzalo. Gabriel, ¿por dónde empezamos? Tu micrófono. Sí. A ver, yo diría que tenemos que darnos cuenta, como lo señalaba un poco Gonzalo, y lo ha puesto también sobre la mesa Marina, ¿no? O sea, yo creo que los procesos ya están en marcha. Cuando uno ve o empieza a discutir el tema de, bueno, cómo coloreamos, ¿no? Cómo enverdecemos la reactivación, se da cuenta que muchas de las apuestas o muchas de las propuestas no son temas nuevos. O sea, no están saliendo pues de un gran pensamiento cuántico, o sea, una gran elucubración. O sea, es básicamente decir, a ver, estas transiciones que ya estaban ocurriendo en nuestros países, la transición energética, la transición a la movilidad sostenible, la transición a las cadenas productivas libres de deforestación, exigidas además por el consumidor, exigidas además por un mundo cada vez más interconectado, y donde la idea genial que apareció, no sé, digamos, en Alemania, o a la inversa, la idea genial que apareció en Brasil, a los 30 segundos está en el otro lado del mundo, y está siendo recibida de manera animada por alguien con la misma sensibilidad. Y entonces eso de que, no, esta moda en algún momento va a llegar y se mueve lentamente, no, a ver, eso se acabó, eso es inmediato. Entonces, el nivel de exigencia para la empresa, para los productores, por ejemplo, de bienes y de servicios, o sea, se estandariza hacia arriba. O sea, el nivel de exigencia es cada vez más grande y la sociedad está cada vez más lista para esto. O sea, lo que necesitamos es que la sociedad empiece a exigir y darse cuenta, a ver, ya estamos listos. Acá en Perú, por ejemplo, la decisión de dejar de lado este tema de los plásticos de un solo uso, yo confieso que no era pues un creyente tan ferviente en el nivel de madurez de la sociedad, ¿no? O sea, que estuviese listo para decir, bueno, estoy listo para pagar por las bolsas que antes eran gratis en el supermercado. O decir, ya no voy a tomar bolsas y voy a volver a la práctica antigua de ir con mi bolsa de tela. O sea, y funcionó. Y funcionó demostrando que la sociedad está mucho más preparada que eso. Por ejemplo, nos tomó 15 años en Perú la discusión sobre cómo establecer una compensación por servicios ecosistémicos para las empresas de saneamiento. Pero yo decía, a ver, esto creo que no supimos venderlo bien, y nuevamente volvemos al tema del marketing. Si la gente paga en su recibo telefónico, en su recibo de celular, N elementos o rubros que no tiene la menor idea qué cosas son, pero como son 5 centavos o 3 pesos, o sea, los paga sin saber, ¿cómo no va a estar listo para pagar una línea en su recibo de agua que diga protección de la cuenca o recuperación de la cuenca? Por favor, o sea, estamos listos hace rato estamos listos como sociedad y como para adoptar estas prácticas. Es simplemente, o sea, hay que ser bold, o sea, hay que tomar la decisión. Y nuevamente, para que no se me pierda, hay que ser optimista. Y bueno, los 4 que estamos en
en este intercambio, tres de nosotros, por lo menos, además con experiencia en el sector público, que sabemos qué tan duro es, y Gonzalo en esta labor híbrida de privado, pero moviendo un tema público, o sea, los cuatro sabemos que si no hay optimismo no se puede, o sea, no da, ¿no? Incluso, bueno, yo en mi caso, además, o sea, reincidente, ¿no? O sea, no me bastaron los 4 años y medio de la vez anterior y volví por una siguiente paliza, ¿no? Gracias. Gracias, Gabriel. Hay que atreverse. Ese es el planteamiento clave. Hay que atreverse a generar, proponer y pelear nuevas formas para generar recursos, para generar cambios y conductas de nuestras sociedades. Y ahí probablemente somos muy tímidos por esa falta de capacidad de mercadear nuestras ideas. Y creo que esta es la oportunidad, Gabriel, y tú lo dices claramente, esta es la oportunidad para que este mundo de actores que hay en América Latina que trabajan por ambiente y recursos naturales puedan demostrar el punto de que la pandemia está aquí porque no hemos tratado bien a la naturaleza. Y si es que no podemos vender y mercadear bien esa idea, evidentemente estamos en problemas, porque demostraría una falta de capacidad de nuestro sector para al fin llenar ese espacio de conocimiento que debe ser asumido por toda la sociedad. Tenemos una serie de preguntas importantísimas del público que ha asistido a nuestro evento y me gustaría que ustedes piensen quién de ustedes puede responder a esa pregunta. No necesitan los tres hacerlo. Pero, por ejemplo, hay una que dice que están relacionadas con economía y bioeconomía. ¿Cómo se imaginan el futuro del comercio internacional en una bioeconomía circular? Qué linda pregunta. Para el establecimiento de esta nueva economía requerirá recursos financieros para construirse. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? Y también relacionado al modelo de desarrollo, ¿cómo hacer efectiva la política de redistribución del ingreso para mejorar notablemente las condiciones de vida de la mayoría de la población sin afectar la gestión productiva de las empresas mediana y grande? Y otra pregunta relacionada al mismo tema de economía, ¿cuál sería la hoja de ruta para una reactivación sostenible de América Latina? ¿Cuál de ustedes tres quisiera empezar a responder? Porque vienen nuevas preguntas después. Dale, Gabriel. A ver, creo que una bioeconomía circular, sostenible, resiliente al cambio climático, ¿no? O sea, si queremos colgarle todos los adornos posibles, creo que debería partir de entender el vínculo necesario con la base ambiental, la base en los ecosistemas y en los recursos naturales como fundamental, ¿no? O sea, y darse cuenta que es aquí donde se inicia el proceso, y es aquí además a donde regresa además como residuos o como reutilización o revalorización de aquello que queda post-consumo, ¿no? Y entender esa vuelta en círculo como algo que es necesario entender, ¿no? Que además, o sea, es una economía que aplica todo lo que tiene disponible en términos tecnológicos, que es una economía además cada vez más desmaterializada en sus necesidades, que privilegia las transacciones a distancia, también para asegurar el distanciamiento social y que no haya riesgos de contagio. O sea, que necesita más internet de anda ancha que una carretera que pase por el medio de la selva, ¿no? Porque cada vez más los emprendimientos necesitan menos de estas grandes cantidades de cemento. Siempre se va a necesitar un poco de cemento, pero cada vez menos para poder ser rentables, para poder ser viables, ¿no? O sea, creo que hay que ver cómo potenciar ahí, o sea,
el potencial y la creatividad de los startups y de los emprendimientos privados es gigante. O sea, eso, en realidad eso no deberíamos encargárselo tanto al Estado porque el Estado está formateado más bien para ser conservador, no para innovar, ¿no? Sino para más bien seguir la norma, porque si no después viene la Contraloría y lo mete a uno en problemas. Entonces, ¿no? Entonces creo que hay que ver cómo buscar las alianzas, cómo trabajar de manera más coordinada. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Los recursos están, o sea, los países de la región son todos, o casi todos, países de renta media o de renta media alta. O sea, los recursos siempre van a ser un tema, pero cada vez son menos un tema, ¿no? En términos comparativos con lo que pasaba hace 20 años atrás o incluso 10 años atrás. Muchos de nuestros países tienen rango de inversión, ¿no? De inversión triple B o sea, no sé, yo no conozco mucho de ese tema, pero o sea, tienen acceso a financiamiento barato, y financiamiento más barato incluso que el de los bancos de desarrollo. Y los bancos de desarrollo además están desesperados por ver cómo le colocan plata a estos países. O sea, los recursos están. Lo que no tenemos tanto son los proyectos. Tenemos ni la coordinación. Exacto. Sí. Tenemos buenas ideas. Tenemos buenos, como se dice en inglés, two-pagers, pero no necesariamente buenos proyectos, ¿no? Somos malos para dar seguimiento a esas buenas ideas, convertirlas en propuestas concretas y dar seguimiento a eso, ¿no? Pero lo que dice Gabriel es la realidad. Este es el momento para la propuesta de la bioeconomía en nuestro continente. Muchísimas gracias, Gabriel. Gonzalo o Marina, ¿quisieran añadir algo? ¿No? Acho que no item do financiamento, eu tenho pensado muito em algo que fala um nome fantasia, uma espécie de plano Marshall para a nova economia da América Latina, em que os países que compartilham, sobretudo a Amazônia, pudessem viabilizar recursos e, inclusive, com um papel muito importante dos governos, criando fundos garantidores, porque pequenos e médios negócios, eles muitas vezes não conseguem tomar determinados empréstimos porque não têm garantias para poder fazer esses aportes. O papel dos governos deveria ser criar fundos garantidores para que pudesse assegurar que determinados investimentos que tenham possibilidades reais de controle, de retorno, e com margens de ganho, de lucro admirável, como falei, mas que não tem como iniciar o seu processo, não tem alavanca. Sabemos que tem retorno, mas as pessoas não têm capacidade de suporte para dar escala a esses empreendimentos. Acho que os governos poderiam criar esses fundos garantidores e criarmos digamos assim, um fundo de investimento, usar uma palavra aqui, para a América Latina, aonde você tem recursos que podem ser a fundo perdido e recursos que podem ser tomados, inclusive com taxas de retorno, de investimentos mesmo, na lógica do investimento privado, mas não com margens de juros estapafúrdias que extrapolam qualquer margem do razoável. Os empreendimentos agora, eles terão que ter um sucesso resiliente. Queremos alcançar o objetivo de reduzir carbono, temos que ser resiliente a essa meta. Não vamos ter as mesmas margens. E os bancos privados e os bancos públicos têm que criar uma regra única. Não vamos mais investir sem contrapartidas ambientais. E, quando isso acontece, a roda gira numa outra direção. Maravilla, Marina, muchas gracias. El potencial de América Latina de empezar con esas nuevas formas, evidentemente abre la puerta para que los gobiernos sean más creativos, que hasta el momento están atrasados, no se atreven a tomar pasos importantes, no se atreven a reformarse tampoco.
tenemos 3 preguntas valiosísimas nuevamente. Dice, ¿cómo convencemos y apuramos a los gobiernos para modificar su gestión en torno a estos temas transformadores? ¿Cómo se imaginan la próxima globalización? Qué linda pregunta. Yo siempre hablo con muchísimos, con una patita a un lado y otra al otro lado sobre la globalización, porque creo que es importante, pero que nos hemos dejado dominar por la globalización a detrimento de las economías locales. Pero me encantaría escucharles a ustedes qué dicen sobre ello. ¿Cómo hacer para persuadir a los que no están tan convencidos de hacer un cambio transformador? ¿Quién quisiera empezar? Gonzalo. Encantado. A ver, cuando hablamos de gobiernos, muchas veces nos entrampamos porque, como bien describió Gabriel, los gobiernos nacionales son estructuras no solo pesadas, sino que están diseñadas para moverse en el espacio seguro y pocas veces para evitar la innovación porque deben evitar el riesgo. Cuando a mí me hablan de gobierno, me encanta llevarlo al gobierno local, porque creo que ahí hay una oportunidad que estamos desperdiciando. Entonces, cuando alguien me dice, ¿cómo hacemos para movilizar los gobiernos? Ok, concentrémonos en la capacidad que tienen los gobiernos locales y no pensemos que toda la responsabilidad radica en el gobierno nacional. Hoy es necesario conectarnos con lo que está pasando en el terreno y eso los alcaldes y alcaldesas lo conocen muchísimo mejor. Tienen además eventualmente herramientas más rápidas para reaccionar frente a necesidades que detectan de forma muchas veces más acelerada que la que detectan los gobiernos nacionales. Entonces, a mí me gustaría que como sociedad empezáramos a valorar cada vez más a nuestros liderazgos locales, descubrir de qué manera podemos articularnos con ellos de mejor forma para retroalimentar las necesidades. Y yendo a la pregunta anterior que habla de la bioeconomía, yo creo que hay una oportunidad central en que nosotros repensemos nuestras ciudades. Nuestras ciudades hoy en día, y yo viví en Sao Paulo mucho tiempo, están llenas de desiertos alimentarios, donde durante áreas extensas no hay ningún alimento siendo producido, en circunstancias que ese espacio que no solo hemos degradado, sino que tenemos el potencial de regenerarlo de distintas formas. Tenemos que conectarnos con el territorio, con la localidad, empoderar a nuestros líderes y potencialmente enseñar cómo las ciudades se pueden convertir en espacios regeneradores de vida, regeneradores de relaciones, regeneradores de cultura, regeneradores de naturaleza, producción de alimentos, purificación de aire, generación de recursos hídricos. Tenemos una capacidad perdida en nuestras ciudades. Dejemos de esperar a que el gobierno nacional lo resuelva todo y comprometámonos a nivel local, justamente también con el desarrollo de emprendimientos locales que ayudan a entender esta nueva globalización donde claramente tenemos que dejar de necesitar que los bienes recorran todo el mundo y empezar a favorecer también la producción local. Fabuloso, muchas gracias, Gonzalo. Marina o Gabriel, ¿quisieran contribuir a estas preguntas? ¿No? Vamos a las siguientes. Me encanta, Gonzalo, este tema de que regeneración no es solamente regenerar suelos. Hay que regenerar muchísimas cosas, entre esas las relaciones entre las distintas tribus, ¿no es cierto? La tribu del empresario, las tribus de los gobiernos locales, de los sectores de la sociedad en territorios y geografías más pequeñas hasta la más grande nacional y por supuesto la más grande que es la continental, donde tenemos muchísimo que hacer. Ahí estamos con otros temas. Patti, por favor. ¿Cómo hacer? No, ya hicimos efectiva la redistribución del ingreso para mejorar las condiciones de vida. Tal vez no le hemos puesto mucha atención a esa pregunta. ¿Cómo hacemos efectiva la política de redistribución del ingreso para mejorar notablemente las condiciones de vida de la mayoría de la población? ¿Alguno de ustedes quisiera responder a essa pergunta? Acho Marina? Que tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa em um novo ciclo de prosperidade. E, sobretudo, um ciclo de prosperidade que parte de uma priorização para a valorização dos recursos naturais.
nesse novo ciclo de prosperidade, não podemos, mais uma vez, aumentar as desigualdades. Temos que utilizá-lo para reparar as desigualdades históricas que existem no mundo, particularmente no nosso continente. Para isso, há que investir pesado em educação, porque é a educação que permitirá fazer com que as pessoas possam cada vez mais se sentirem produtivas, se sentirem criativas, se sentirem livres para empreender ou para ter uma atividade que lhe permita sair de condições de fragilidade econômica, social e situações de violência, pensando principalmente os jovens e as mulheres, pensando as comunidades que vivem situações de fragilidade. E eu junto essa questão de investimentos que ajudam a diminuir as desigualdades e criar novas oportunidades, criar igualdade de oportunidade, combatendo a exclusão estrutural que existe. Muitas boas ideias existem, muitas pessoas têm excelentes propostas para a realização de negócios, mas não temos uma cultura de favorecer o empreendimento na nossa região. As universidades não têm mecanismo suficiente ainda para dar aporte para que seus alunos possam sair prontos para empreender. Uma boa parte das empresas não se dispõe a ser uma espécie de incubadoras de pequenos negócios que não seja muitas vezes para fagocitar, para impedir que ele vire um futuro concorrente, criando um ecossistema que favoreça, não é, que todos possam ter a igualdade de oportunidade, inclusive para empreender e a educação. Em relação à globalização, termino aqui, né, essa nova globalização, essa globalização que nós temos, ela foi buscar em todos os lugares do mundo as melhores oportunidades de ganhar dinheiro e deixou para trás, cada um em seus territórios nacionais, a pobreza, a falta de atendimento de saúde, a falta de educação, a falta de meios para viver com dignidade. Numa nova globalização, há que acabar com a ideia de externalidades. Não existem externalidades negativas que possam ficar lá. É preciso que se tenha um processo virtuoso de externalidades positivas, tanto para quem busca as oportunidades de investimento, quanto para aqueles que são acessados e que não podem ficar para trás sem resolver problemas históricos de desigualdade social e de tantas outras mazelas que acontecem em nossos continentes. É preciso que essa nova globalização coloque na sua agenda uma renda básica universal, porque mesmo com todos os esforços que fizermos, né, a inovação tecnológica, o avanço da tecnologia, a disrupção tecnológica vai ceifar empregos numa quantidade que talvez não terão como ser substituídos. Essas ideias de uma renda básica universal precisa vir da taxação, no meu entendimento, de grandes fortunas que possam ser usados esses recursos para 3 coisas. Saúde, que deve ser um investimento prioritário, uma renda básica universal e investir em educação, que é o que pode ajudar a nos tirar da dependência de renda básica universal e poder melhorar a qualidade da nossa saúde. Fantástico. Qué pena que tenemos que terminar. Ha pasado demasiado rápido este tiempo que teníamos para nuestro diálogo. Y quiero simplemente recalcar algunas ideas y no muy largo porque nos quedan exactamente 3 minutos y se va la conectividad. Pero me han encantado las ideas de que ya hay cambios en América Latina, que no es que todo está en la oscuridad y que no está pasando nada, que ya hay movimientos, iniciativas que están mirando más allá del momento actual de la pandemia. Esto de crear una agenda básica universal y de trabajarla
trabajarla en base a experiencias ya conocidas, que pueden ser replicadas y que no es cuestión, el desafío no es inventar la pólvora, sino utilizar el conocimiento, la experiencia que ya existe en la región y por supuesto pensar qué queremos decir con este lucro admirable. Yo creo que Marina nos podrías dar toda una charla sobre este tema. El potencial de la bioeconomía en nuestra región, que tiene, como decía Gabriel, la riqueza más grande de todo el planeta y que no la sabemos utilizar a esa riqueza natural, lo que sabemos es destruirla, pero no usarla sustentablemente. Creo que es súper importante el tema de la agricultura regenerativa, pero no solamente la regeneración de los suelos en la agricultura, sino regeneración de muchas cosas, entre esas de las relaciones, la reconstrucción, la regeneración de los sectores sociales y de los países, entre grupos sociales, entre sectores en el continente, que creo que es muy importante. Y con eso me quedo, amigos queridos, agradeciéndoles a Marina, Gabriel y Gonzalo por habernos regalado sus reflexiones, por haber contribuido a que todos nosotros y las 200 personas que estuvieron involucradas en este diálogo podamos seguir pensando en el futuro de América Latina. Y por supuesto a los 4 socios que nos ayudan a que esto sea posible. Fundación Futuro Latinoamericano, la BBF, Sistema B y Avina. Gracias a todos ellos y a ustedes. Muchas gracias, Yolanda. Un lujo tu conducción. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muy bom estar com vocês todos. Abraço. Gracias, gracias a todos. Gabriel, Chao, Marina. Chao. Gonzalo. Gracias, Yolanda. A ustedes. Lindísimo verte, Yolanda, después de tiempo. Gracias. Excelente coordenación, Yolanda. Gracias, Marina. Y saludos a Carlos Rocha. Sí, muy bom estar con ustedes. Gracias. Bueno, adiós, gracias. Adiós.